Omar, llegaron hace poquito más de una semana, ¿no? Aquí a Europa y llegaron ayer a Viena. Eh, ¿Qué es la Eurocaravana? Bueno, la Eurocaravana es un tipo de comisión que, igual que otras comisiones, han salido fuera del país a difundir lo que pasó el 26 de septiembre, en vista de que a nivel nacional pues no es suficiente la cobertura que se está dando en los medios de comunicación. Las autoridades mexicanas han cerrado el caso y sin darnos una respuesta. Todo el mundo sabe que el 26 de septiembre el Estado mexicano, a través de la policía, el ejército y las autoridades municipales del municipio de Iguala, en Guerrero, México, desaparecieron a 43 compañeros y asesinaron a 3 más. A partir de ese momento inició un movimiento fuerte para exigir la presentación con vida de los compañeros y la justicia. Sin embargo, hasta el momento que estamos a punto de cumplir 7 meses, ¿no? Entonces la Eurocaravana está tratando de difundir aún más, de buscar apoyo, de intervenir en la cuestión de que los países presionen al gobierno mexicano y cumpla con los tratados en materia de derechos humanos. Eh, ¿Qué esperan lograr a través de esa presión de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué puede hacer la Unión Europea como tal? Bueno, mira, también hay que aclarar que no estamos hablando de la Unión Europea como autoridades o gobiernos de estos países o de esta unión. Hemos venido más a reunirnos con los colectivos, con las organizaciones de a pie que surgieron antes del 26 o después del 26 y que han apoyado a través del tiempo causas en México. Es con ellos porque, igual que en México, hemos visto una decepción de las autoridades hacia el pueblo. Las relaciones de la Unión Europea con los países del tercer mundo o del mundo en desarrollo pues son similares. Realmente los gobiernos son cómplices entre ellos de la situación actual que padecen los países y por lo tanto reunirnos con ellos es como hablar con nuestros verdugos. Sí, la Organización de las Naciones Unidas, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, Amnistía Internacional, sí, el Alto Comisionado de la Unión Europea de los Derechos Humanos, sí, adelante, que hablen, que digan, que hagan a los países obedecer y someterse a los acuerdos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, adelante. Pero pues creemos que la diferencia siempre la van a hacer las personas, las gentes, la sociedad. Y entonces, en cuanto a esto que está generando el caso de Yotzinapa, que, que ha venido a movilizar quizá más grupos y más personas que quizá antes no estaban activos, ¿qué, desde tu visión, qué vino a simbolizar o está viniendo a hacer este caso, esta situación? Mira, pues ha significado demasiado. Creo que en la historia de México no se había visto un movimiento tan amplio y tan incluyente como el actual, salvo el de los zapatistas en 1994. Pero tiene mayores alcances, porque no se trata de un proyecto político en sí mismo, sino que a partir del 26 empezó a surgir la idea de que a partir de los 43 tiene que cambiar toda la situación en el país, porque la inseguridad hoy por hoy nos afecta a todos. Esa no hace diferencia entre si tienes una buena posición económica o no la tienes, de que si eres estudiante o no lo eres. Seas quien seas, estás en el blanco de la delincuencia. Una bala de alguien que se está enfrentando por territorios, por la plaza, entre ejército y sicarios, entre quien sea, puede alcanzar a culpables e inocentes. Y eso es lo trágico del asunto, que ha vivido durante 10 años el país y que nos alcanza y tiene su máxima expresión el 26 de septiembre. O sea, 43 compañeros que están estudiando, que provienen del campo, que no tienen nada que ver con el asunto de la guerra del narcotráfico y esas cosas, pero que son afectados, al mismo tiempo sus familias. Entonces la sociedad se da cuenta de eso y dice, bueno, ya basta, lo hemos visto todos los días, nos están acostumbrando a esa forma de vivir y no está bien, no es normal. Simplemente no es normal, porque aquí en los países de la Unión Europea no pasa, en otros países no pasa.
pareciera que estamos viviendo una dictadura, pareciera que estamos viviendo un exterminio de la población, como si fuera planificado, como si fuera un plan gubernamental, infundir terror a la población para que viva sometida, y pues los gobiernos, las transnacionales puedan hacer lo que sea con el territorio y sus recursos, ¿no? O sea, definitivamente esto ha despertado a miles de personas en México, a millones, y también alrededor del mundo, porque hay similitudes entre lo que pasa en México y lo que pasa en otros países. Entonces me estás diciendo que no nomás es una cuestión de violencia, de crimen organizado, sino cuestión también de intereses particulares, locales, nacionales y extranjeros. Claro, mira, nosotros no le estamos echando la culpa al narcotráfico, jamás se le echaríamos al narcotráfico. El narcotráfico ha podido ser gracias a la conveniencia del gobierno y de las autoridades. Nosotros no vemos diferencia entre el narcotráfico y los cárteles de la droga en México con las autoridades mexicanas. Hay una colusión entre ellos, pues. Hay una forma de alianza. Entre ellos se tratan como amigos, tanto empresario, el gobierno, narcotráfico. O sea, si vamos a datos mucho más grandes, pues la narcoeconomía hoy por hoy ha salvado de varias crisis a los países. Ese dinero proveniente del tráfico de drogas, de blancas y de todo lo demás ha servido para salvar varias crisis. Incluso muchos bancos renombrados como el HSBC se ha visto inmiscuido en lavado de dinero en el propio territorio norteamericano, o sea, que el país que tanto dice que combate el narcotráfico, ¿no? Esas contradicciones que hoy vemos, o sea, es una cuestión de sistema, más es infundirle terror a la población, es someterla. Por ahí Naomi Klein hablaba de la doctrina del shock en la actualidad, de cómo se aplica, ¿no? Mientras más terror haya, más sometimiento va a haber, menos resistencia a que vengan y se lleven tu auto, que vengan y se lleven tu manantial, tu árbol. O sea, es esa la situación. Estamos ante una política de acumulación por desposesión, sí, por despojo. Y dices que entonces hay una política del terror, del miedo. ¿Qué efectos tú has visto? Tú has recorrido el país, ¿no? Y fuera de México también. Has tenido contacto con mucha gente. ¿Cómo percibes tú esta cuestión del miedo? Mira, el miedo ha sido el factor fundamental para que antes del 26 de septiembre casi nadie haya dicho nada. Todos habíamos visto lo que pasó el 26 de septiembre en otras partes del país, incluso más terroríficas. Encontrar 300 cuerpos en una fosa clandestina de Durango hace algunos años, en Veracruz, en todas partes. Las muertas de Juárez, Tlatlaya, Apatzingán actualmente, la guardería ABC, pasta de conchos, negligencias por todas partes, crímenes por todas partes. En Guerrero, la masacre de Aguas Blancas, la masacre del Charco, ambas perpetradas por los policías y por el ejército, y todo quedando impune. Es parte de una política de querer enseñarnos algo, enseñarnos a estar sometidos y a estar callados. Es decir, si abres la boca, si levantas la voz, te va a pasar lo mismo que a los de Aguas Blancas, te va a pasar lo mismo que a los del Charco. Y ahora, hoy en día, toda la policía repite en México, te va a pasar lo mismo que a los de Ayotzinapa. Y si no, pues si quieren vayan y entrevisten a los 11 presos que tomaron el 20 de noviembre en aquella marcha tan grande que hubo el año pasado por Ayotzinapa. Eso les decía, te vamos a hacer lo mismo que Ayotzinapa. O sea, eso significa que lo que están queriendo es darle un escarmiento a la población. O sea, el ataque va dirigido contra el movimiento social, contra quienes se resisten a esta forma de vida, y no solamente a las autoridades, sino a esta forma de vida en México, a este rompimiento del tejido social. O sea, ya no puedes confiar en nadie, ni siquiera en el vecino. Nos han hecho una sociedad tan individualizada y tan desconfiada que a veces estamos divididos hasta en las propias familias. Ese es el problema de fondo que hay.
por lo cual nosotros también estamos luchando y queremos restituir el tejido social. De otra forma, aunque peleemos contra el gobierno, mientras esos hábitos, mientras ese miedo, esa desconfianza entre nosotros, mientras esa incapacidad para solidarizarse, mientras la indiferencia continúe, de nada va a servir este movimiento. Y eso es lo que hemos descubierto en todo el país, una voluntad de cambio tremenda. O sea, la gente ha despertado, se ha atrevido, miles de denuncias hay actualmente en contra de negligencias de la policía, clarísimas, de corrupción. Ahí están los escándalos de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, los desvíos de recursos, todo el mundo tiene propiedades grandes mientras miles de mexicanos están en la pobreza. O sea, eso lo hemos descubierto en el país. Y hablo de esto porque al recorrer el país y otros países hemos descubierto que la gente tiene hartazgo de tanto por los asesinatos y la desaparición de nuestros compañeros como por el resto de problemas. Y eso ha hecho que la gente se unifique en un sentido común, o sea, todos queremos que esto cambie. Les quedan bastantes países más en la Eurocaravana. ¿Qué sigue después de Europa? Pues sigue un proceso de organización, un proceso en el cual los colectivos de estos países y de otros países se verán inmiscuidos más en el problema de Ayotzinapa, lo habrán conocido más de fondo, más de cerca. Durante 7 meses han escuchado de Ayotzinapa, pero no habían conocido Ayotzinapa como ahora lo están conociendo. Y eso creemos que tiene que tener el efecto de adquirir un mayor compromiso, una mayor participación de los individuos y de los grupos de individuos que participan y participamos, ¿no? Entonces esperamos mayor apoyo, esperamos que la gente del exterior apoye a quienes estamos luchando allá en México y que tenemos el deseo claro de encontrar nuestros compañeros, pero también de transformar el país. Gracias. Pues gracias a ustedes.